Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Gracias por su atención permanente a este espacio. Hoy tenemos a un invitado, un candidato presidencial invitado, inscrito ya en el Consejo Nacional Electoral, en franca carrera ya en la campaña política y pertenece al movimiento Fuerza Compromiso Social. Él es Iván Espinel Molina. Iván, bienvenido, gracias por estar aquí. Iván, usted es médico, máster en administración, político, triatlonista y soldado de Cristo, según he visto su pequeño currículum en su cuenta de Twitter. Y lo último me llama la atención, porque es justamente lo más llamativo, porque en este momento, soldado de Cristo. Esto yo quiero asociarlo, soldado de Cristo, un soldado de Cristo al que escuché ofrecer como una de sus primeras promesas, imponer la pena de muerte en el Ecuador. Cuénteme cómo así eso, soldado de Cristo que quiere llevar a la silla eléctrica. ¿A quiénes? Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, Marlon, muy buenas tardes a todos. Es un placer por estar acá compartiendo con toda la ciudadanía en general el mensaje del compromiso social, ese mensaje que no se remite directamente hacia el pasado, volver a ese pasado que nos dejó lesiones profundas en la identidad ciudadana, tampoco quedarse en ese presente estancado, sino dar una nueva visión. Y en el transcurso de esa nueva visión, de transitar por todo el Ecuador, de recorrer la patria, hubieron ciertas propuestas de la ciudadanía. Y una de esas propuestas que se erigió fue la indignación por los crímenes que se están cometiendo en el país, por el aumento de la delincuencia, por el aumento de las violaciones hacia nuestros niños por parte de gente desadaptada que no comprende una realidad social. Y en eso se propuso de parte de la misma ciudadanía, de grupos sociales, la probable instauración de la pena de muerte. Nosotros fuimos un vehículo para decirlo, que en caso extremo lo ampliaremos en un plebiscito, como lo refiere el artículo 104 de la Constitución, reformar si es que el caso amerite. Pero debemos recalcar algo. En nuestra condición de Estado laico, en nuestra condición de cristianos, siempre precautelamos la vida. Siempre tenemos un Estado que protege la vida. Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica, un Estado pues muy cristiano. Sin embargo, consta en muchos de sus estados la pena de muerte. Esto no quiere decir una contradicción, esto quiere decir un régimen jurídico que protege ante el embate de ciertas situaciones que son incontrolables. No se lo vea como una actividad netamente para transgredir la vida de una persona, sino más bien para protegerla de un marco legal y no tener abuso de crímenes atroces. Protegerla de los inocentes en este caso, pero... Cuidado, no es proteger a los inocentes, o sea, proteger a gente obviamente inocente, pero fustigando a criminales que simplemente no tienen ni siquiera una calidad moral, ni siquiera un sentimiento ciudadano para cometer estas situaciones que en cualquier parte del mundo no se pueden justificar. Claro, yo decía inocentes refiriéndome a las víctimas, sobre todo, obviamente a las víctimas de este delito que es bastante atroz. Pero para profundizar en el asunto, ¿a los violadores de niños que violaron únicamente o a los que violaron y mataron? No, nosotros hemos sido claros. A los violadores de infantes, a quienes cometen este acto atroz y han aumentado los índices en el país. Hemos tenido varios artículos últimamente en la prensa en defensa de estos derechos de gente que está supeditada a cualquier situación que le pase. Y también a los asesinos, que teniendo antecedentes penales no tienen ningún tipo de contemplación para matar a alguien hasta por un celular. A un periodista hace poco se lo mató en la ciudad de Guayaquil. Es decir, entonces está ampliando ya el espectro de la Bueno, siempre contemplamos las dos cosas. Ah, ya, violadores y asesinos. Violadores y asesinos, no hemos enmarcado en una ampliación. Y recordémonos que los derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, establece y reconoce a ciertos miembros que han instaurado la pena de muerte, obviamente teniendo un proceso jurídico adecuado, porque aquí no estamos hablando que es tierra de nadie, que se instauró la pena de muerte y no hay juzgamiento, no hay nada, no. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Hay que reformar también las instancias judiciales y el Código Integral Penal para dar la facilidad
que tenga un juzgamiento adecuado quien causó el daño y también que ante una duda judicial, porque puede haber, se le dé el principio de favoritismo a quien está implicado. O sea, no condenarlo a la pena de muerte, sino a una pena común. Se llama indubio pro reo. Efectivamente, o principio pesada de favorabilidad hacia quien está inculpándose. Es decir, en todo caso, si usted hubiese sido presidente en este lapso de esta década de 2010 al 2016, usted dejaba huérfano al señor Jorge Glass. Bueno, imagínese. Probablemente, no solo con nombre y apellido, a quienes hayan estado o causado un daño a la sociedad. Uno tiene que ser muy ecuánime, muy transparente, y la ley es absolutamente para todos. No podemos contemplar estos crímenes, vengan de quien venga. Si es que el día de mañana la justicia así lo hubiera comprobado o no, pues tiene que manifestarse el régimen legal y jurídico por sobre todas las cosas. Hay un problema en toda esta idea que usted propone, y es justamente la calidad de jueces que hay en Ecuador. Ahora nomás, en estos días hemos visto dos capítulos, uno de una señora que ya es muy conocido en Guayaquil, que prefiero no repetirlo por lo bochornoso que significó, y otro que ha salido el día de hoy, de otro juez penal también, y además imagínese el área, también mandando a la punta de un cuerno a dos pobres policías. Entonces, con esa calidad de jueces, Iván, ¿cómo se les puede entregar tremenda responsabilidad de determinar si una persona en realidad es culpable y condenarlo a la muerte, además? Bueno, esto no se trata de una ligereza de propuesta que se la lanzó arbitrariamente y pensamos instaurarla el día de mañana. No. Mucho cuidado con eso. Esto se trata de un cambio de sistema, de un cambio de visión del sistema judicial jurídico que tiene el país. Evidentemente, para esto hay que reformar la Constitución, primeramente. Después, hacer una declaración directa a la Convención Americana de Derechos Humanos. Posteriormente, cambiar el sistema judicial, teniendo gente proba, transparente, adecuada para este tipo de procesos, que no lo quisiéramos utilizar jamás. Que estuviera contemplado en la ley, pero no utilizarlo, porque pregonamos la vida. Pero imagínese. Y en otra instancia, también modificar el Código Integral Penal para que sí, progresivamente se den soluciones. Imagínese cuánto hemos tenido. Y hay casos, existe jurisprudencia, en donde se han cometido crímenes en contra de inocentes y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido y ha solucionado sin un rastro efectivo después de una década, de 10 años. ¿Qué justicia puede manifestarse internacionalmente con eso? Y 10 es rápido, hasta 15 años se han demorado. Me causa indignación como a la mayoría de la población ecuatoriana. No podemos vivir con esa etapa de una falta de celeridad, una anestesia en nuestra justicia internacional. Y aún así emanan recomendaciones. Muchas veces no exigen al Estado el cumplimiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 33 abogados para resolver causas de todos los suscriptores. Presupuesto de 4 millones, 1 millón más que hace 10 años. Por favor. El problema, Iván, es que el nivel de la sociedad, y no hablo solo de la ecuatoriana, es una cosa casi mundial, está en decadencia. O sea, realmente vemos que algunas cosas, situaciones se van degradando permanentemente. Y las cosas no van para bien, sino más bien todo lo contrario. Y en ese estado vamos a tener, y los jueces también son producto de esa misma sociedad. ¿Dónde van a estar esos jueces ecuánimes, equilibrados, bien preparados, para que resuelvan este tipo de casos que son realmente complicados? Se puede condenar a la muerte a uno inocente, a uno que no fue culpable de una violación, pero que fue condenado por los jueces como violador. Bueno, usted lo acaba de decir, se puede o no condenar, y ante la duda el indubio pro reo prevalece ante todas las cosas. O sea, damos la facilidad que no se lleve a esa situación. Pero bajo esa perspectiva, Marlon, que usted manifiesta, pongámonos a llorar todos mejor y no hagamos absolutamente nada. Hay gente proba, ecuánime, pero la justicia, como otras entidades del Estado, se ha politizado bajo intereses de quien está gobernando o quienes estuvieron gobernando en el país, porque esto no es una historia reciente, y no bajo intereses de situaciones o derechos populares. Y eso hay que decirlo sin tapujos. Entonces, hay que cambiar un sistema de selección adecuado. Existe mucha gente transparente, pero que tiene miedo de la participación porque dice que todo está amañado. Entonces,
hay que crear esa conciencia, pero hay que educar también. Iván, estoy de acuerdo en lo que usted dice respecto a que esta politización de la justicia, de las cortes, no es nada nuevo y se ha radicalizado, es mi opinión, en este gobierno de Rafael Correa. Gobierno al que usted hace 3 años nomás, y vi un video suyo de noviembre de 2013, aupaba y usted muy efusivo apoyaba y decía, ya tenemos presidente, tenemos a Rafael, era un soldado más de esta revolución a la que usted le deseaba una duración de 100 años. Entonces estamos muy de acuerdo con la politización de Correa. Hay una concepción en esto. Primero, la politización de la justicia, no viene de este gobierno. Acordémonos del gobierno de León Febres Cordero. Pero ofreció cambiarla. Cómo ponían tanques de guerra fuera de ciertas instituciones. Pero bueno, eso no viene al caso. Nosotros hemos apoyado frontalmente las políticas del proyecto de gobierno que planteó la Revolución Ciudadana. Fuimos miembros activos sin afiliación. Como Frente Integral de Profesionales apoyamos esas políticas emanadas, pero cuando vemos que se tergiversa esa visión de país a una visión de radicalismo ideológico que divide a la sociedad, en donde se piensa que todo es asertivo para el oficialismo y todo es inadecuado para quienes piensan contrario, ¿cómo poder mantener una tesis? Pero siempre fue así, Iván, este gobierno. Lleva 10 años. Bueno, y usted apoyó 7. Bueno, nosotros no hemos apoyado, mucho cuidado. Yo, cuando empezó el gobierno, estaba en universidad, así que por ahí estamos descartando la posibilidad del apoyo. 2010. Nosotros estamos apoyando desde el 2011, precisamente, postura del gobierno, pero incluso en ese apoyo ya estábamos en contra de algunas posturas. E incluso, estando dentro de la función pública, fustigamos, por ejemplo, el hecho de embargar una misma institución pública, cuando yo cumplía funciones en la Seguridad Social, como el Ministerio de Salud Pública, por no dar los aportes hacia la seguridad social. Incluso estando ahí, estuvimos en contra de quitar el 40% del gobierno hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay dos opciones. Eso no ocurrió cuando usted estaba en el IES. Claro que sí, hay documentos. Lo quitaron. Posteriormente. Claro, por supuesto, pero nosotros levantamos la voz siempre. O sea, ya se venía anunciando esto. Siempre cuando uno es un político ecuánime, transparente, debe tener criterios, tanto a favor de lo que le parece adecuado para la sociedad, como contrario en las políticas contrarias. Pero nosotros estamos muy de acuerdo, por ejemplo, en el sistema de becas, en la inversión vial que se hizo, en el sistema de erradicar la terciarización. Cuando uno hace política, Marlon, debe tener una vara para medir las cosas buenas y una vara para no medir las cosas buenas y poner en una balanza. Lo hubiese dicho públicamente porque cuando usted fue funcionario del IES, yo no le escuché rechazar la eliminación del 40% de los aportes. Bueno, hay documentos y le cito. Ajá. En el diario Expreso, tengo que citar la fuente, claro, por supuesto, no hay problema. Está establecido incluso en la segunda página la publicación donde estamos en contra de quitarle a la seguridad social el aporte. Siempre lo manifestamos. Estando dentro del IES. No, recién habíamos salido un mes, un poco menos. A eso me refiero. O sea, decirlo ya cuando uno se va es fácil. Decirlo cuando uno está en el puesto. Bueno, no lo dicen, y dijimos las cosas, por ejemplo. A nivel interno. Estuvimos en contra del hecho de no aperturar los centros médicos 24/7, que es una propuesta de gobierno, por ende, nuestra, en donde se cerraban centros como horarios de oficina. Lo que se le quiere decir a la política ecuatoriana es que no puedes estar tú solo a favor de ciertas cosas y en contra de otras. Debe ser ecuánime y reconocer lo bueno y también fustigar lo malo. Así se construye una sociedad. Usted en su familia hay muchas cosas que pueden no gustarle de sus hijos, de sus convivientes, de sus hermanos, pero no por eso se aparta totalmente. Se construye una sociedad en base a esos conceptos, probablemente no muy adecuados para algunos, adecuados para otros. Iván, quisiera recordar su paso justamente por el gobierno de Rafael Correa, y me llama la atención que su primer cargo fue, al menos el que hizo más noticia, director del hospital del IES en Durán, en el 2011, y su título fue inscrito en el 2009. Es decir, 2 años después de haber registrado su título en el CENESID. 2 años es casi un récord. ¿Cómo consiguió ese puesto? Un error de apreciación. Yo antes de ese cargo fui director de investigación y docencia encargado del Teodoro Maldonado Carbo. Ah, ya. Poste del Hospital Teodoro Maldonado Carbo porque era residente del mismo hospital. Okay. Posterior a eso,
hay una participación de varios actores políticos y me nombran director médico del hospital IES en Durán. Yo era un médico de profesión, había tenido experiencia como tal en la dirección de docencia e investigación y comencé a hacer mi maestría. En lo posterior que hago mi maestría... ¿No hubo palancocracia ahí, Iván? Pero por favor... Ya estaban sus primos en la cúpula del poder. Usted, a ciencia cierta, cree que si fuera por ese motivo, yo hubiera sido algún tipo de ministerio, estuviera ocupando algún cargo. A ver, director de un hospital público, Iván, es un puesto de mucha responsabilidad. Por supuesto, pero al nivel que usted se está manifestando, requiere o tiene el pensamiento suspicaz de decir, bueno, si él estuvo, ¿por qué no escaló más allá? Mire, hay que decir las cosas como son. Nosotros trabajamos por miles de afiliados, por la seguridad social, y no nos interesó jamás el hecho coyuntural. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos no creado ningún tipo de movimiento hace muchos años, hubiéramos estado bajo el paraguas, me hubiera afiliado al movimiento de gobierno y probablemente estuviera en este momento en otra instancia. Pero el deber y el compromiso social y decir las cosas frontalmente, como ningún político lo hace, porque hay que ser atrevido para tener ese vínculo social con las necesidades populares, el decir las cosas y establecer un nuevo liderazgo popular. Yo le mencionaba esto porque hay muchos médicos, y me imagino también con la misma capacidad que usted. Y mucha más capacidad, obviamente. Incluso porque los años también de experiencia yo creo que son bastante importantes, claro que sí. Y más en la profesión de médico, que seguramente hubieran deseado estar en el cargo que usted ocupó a su temprana edad. Director de hospital del IES, luego director regional del IES. Entonces, le faltó inevitablemente... subdirector nacional de control de la seguridad social por unos meses, encargado aquí en la ciudad de Quito. Entonces, es inevitable hacer la relación, Iván. Inevitable porque, además... Inevitable porque ese es el pensamiento, Marlon, de la política tradicional. Esa política que hay que desecharla al tacho de basura. Es que hay otros casos en este gobierno también, Iván. Pero hay casos bueno, de parientes del ministro, parientes del asambleísta, parientes de no sé quién. Se constituye una costumbre. Pero Marlon, establezcamos las cosas como son. Estamos hablando de un caso puntual. Los otros tendrá usted que preguntarle a los actores principales. Pero miremos la función, miremos y constatemos cómo fue el camino de la selección en todo este ámbito de escogitamiento de los actores. Hubo un concurso. Entonces, todo eso fue una especie de selección donde tuvimos entrevistas adecuadas. Pero hubo un concurso para seleccionar al director. Bueno, fueron entrevistas, no hubo concurso escrito ni mucho menos. Fue hasta en la época de Ramiro González la dirección del Hospital IES en Durán. Salió el economista González, a mí me llama posteriormente el director general del IES, Francisco Vergara, en donde dice que me va a encargar unos meses la dirección provincial del IES Guayas y que dependiendo del desenvolvimiento y los indicadores, pues se ratifica o no. Y así fue, hubo una ratificación. Pasó el arquitecto Fernando Cordero, estuvo el presidente del Consejo Directivo, Víctor Hugo Villacrés, y seguimos unos meses más. Entonces, nosotros hemos tenido, en base a nuestro trabajo, a nuestra constancia y al servicio de la ciudadanía, el aval. Pero lo que no se puede ocultar es lo que pretende ocultar muchas veces la política tradicional. No, es que como hay vínculo, no es capaz, no puede estar, porque no es permitido. Por favor, ya ese pensamiento debemos dejarlo de lado, porque se está levantando una nueva posta en la política ecuatoriana. Y esa posta en la política ecuatoriana debe ser la que represente el país. Dígame usted, dentro del panorama político actual, ¿cuáles son los nuevos? Bueno, si yo veo más de lo mismo. ¿Cómo le fue trabajando con Ramiro González? Excelente, en el IES, extremadamente bien, como director del hospital del IES Durán. ¿Verdad es lo que dice él, que revolucionó el sistema de seguridad social del Ecuador? Yo puedo hablar por el hospital IES en Durán, donde hicimos muchas reformas, donde ampliamos los servicios, donde pusimos muchas más cosas. Incluso hay un robot en este momento, que fue en mi gestión, un robot de rehabilitación de fisioterapia, que se llama el Locomac, que hasta ahora lo promociona. Entonces, algo de bien hicimos en nuestra estadía por el IES en Durán. Ahí se dijo que usted había cobrado doble sueldo en el Universo, ¿no? Mire, esas son lo mismo. Este tipo de posiciones para tratar de develar algo que no existe. Cuando yo salí del hospital Teodoro Maldonado Carbo, por un error de la misma encargada de recursos humanos, no sacó mi afiliación a la seguridad social
como dependiente del Hospital Teodoro Maldonado Cargo, y no es doble sueldo. Por eso es que le instigamos a la prensa que investigue bien. Claro. Era una doble aportación con una sola remuneración, que ni siquiera yo me había enterado. Esas situaciones... Un error de una secretaria, entonces. Y fue sancionada posteriormente. Pero eso no significa que tenga una doble aportación en un periodo de tiempo, porque no le dio de baja al sistema que debía de darle un doble sueldo. Eso es tirado de los cabellos, porque el EXIGEF, que es un sistema de pago, no permite una doble remuneración. La última pregunta respecto a su gestión en el IES. Veo que tuvo un problema con 2 ex empleadas que fueron separadas y luego hubo una orden judicial para reintegrarlas. Asunto que usted decía que no era de su competencia. El asunto terminó en un juicio que usted puso contra una de estas señoras por injurias. ¿Saben qué terminó eso? ¿La señora fue a la cárcel? ¿Qué? Claro que sí. A ver, primero constatar algo. Cuando yo entro de directora del Hospital Ingen Durán, ya las señoras habían sido separadas de la institución, del hospital. Sí. Y estaban siguiendo una demanda para la restitución de su posición. Yo como representante legal del hospital tengo que ejercer la defensa como tal, pues obviamente, pues no. Pero en una de esas aperturas de conversación viene la señora y emite epítetos como que yo le he dicho narcotraficante. Como ciudadano puso una demanda por daños y perjuicios, pues, o sea que mañana en un medio de comunicación a usted le pueden decir cualquier cosa y usted bien gracias. Entonces hay que tener dignidad humana para decir cualquier situación. Nosotros emprendimos un juicio, la demandamos, pero sin lugar a dudas, yo mismo desistí de esa posición. Ah, desistió del juicio. Yo mismo desistí del juicio. Eso quería saber si la señora fue condenada. No, yo mismo desistí porque a la final yo ya estaba por posesionarme de director provincial en el encargo, teníamos ciertas cosas, seguimos el trámite, pero sin embargo yo le dije a esta señora, yo no quiero tener absolutamente problemas con nadie. Si usted cometió un error, debería pedir disculpas, y así fue, pidió disculpas, y ese juicio se desestimó. Se cerró el caso. Se cerró el caso. En buena hora por la señora también, y por usted, que no esté claro, en es ese que tipo de conflictos. En esos casos extremos hay que tomar decisiones jurídicas, administrativas, pero jamás va a ser nuestra intención tener una pugna estéril para las dos partes, porque no lleva absolutamente a nada. Iván, vamos a hacer en estos momentos una primera pausa, la única en realidad, y luego seguimos en el segundo bloque con Iván Espinel, candidato a la presidencia de la República. Ya volvemos. Estamos con Iván Espinel, candidato del movimiento Fuerza y Compromiso Social. Compromiso Social. Yo veía algunas pantallas, o algunas vallas, mejor dicho, por las carreteras de Manabí, sobre todo, hace algún tiempo, ya que decía Fuerza Ecuador. No, grave error. ¿Sí? Siempre el nombre del movimiento fue Fuerza Compromiso Social. Siempre. Posteriormente, por el ámbito que todos conocen, pues hay un partido con un nombre parecido. Ya. Decidimos ponerle F. Compromiso Social. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Le iba a preguntar también del embargo, famoso embargo que se hizo al Estadio de Barcelona en julio de 2013. Supongo que usted es emelexista. No, Barcelona es el equipo de mis amores. Ajá. Y lo hicimos con un profundo sentimiento. ¿De verdad? ¿Le dolía a usted más que a los propios? Pero por supuesto, a los propios dirigentes. A pesar de que todos los hinchas, pues usted sabe cómo es la hinchada, pues muy emocional. No entiende razones. Marlon, ¿cómo podemos vivir cuando una persona no podía atenderse porque no le habían pagado sus aportes patronales? Cuando una persona no podía recibir la pensión de Montepío, un hijo de un ex trabajador de Barcelona que había fallecido, porque no estaban al día los trabajadores con la seguridad social. Eso ¿Y usted tiene que ser la mayor causa de no vivir tranquilo para un funcionario. ¿Y usted había dialogado antes con los dirigentes? 10 veces. 10 veces tratamos de llegar a un acuerdo específico, pero como es la ciudadanía, muchas veces cierto sector, ¿no? Político, empresarial, mal acostumbrado a que siempre se le solapen ciertas cosas. Y la dirigencia anterior fue de esa manera, actuó de esa manera.
y nosotros pues tuvimos que proceder al embargo agotando todas las instancias, porque lo que menos queríamos hacer es una acción como tal. Y mire, para muestra basta un botón. Una vez que se efectuó el embargo, pagaron el 70% de la deuda, la propia dirigencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Inmediatamente. Inmediatamente. Mire usted. Teníamos que tomar una acción radical para que enseñarle a la gente que deben respetar los derechos sociales. Y un poco es lo mismo la analogía de la propuesta de la pena de muerte, que nace en la ciudadanía, pero es por esa indignación que en el sistema judicial en el que vivimos, el Código Integral Penal que se está planteando, no encuentra la satisfacción legal para estos crímenes atroces. Bueno, usted salió del IES y se dedicó a trabajar por su propio partido político y lo consiguió, efectivamente, reunió las firmas, cumplió todos los trámites que requiere el CNE y finalmente fue aprobado. Le pregunto, ¿cuánto cuesta hacer un partido político en Ecuador, Iván? Cuesta en trabajo y cuesta en dinero. Cuesta mucho trabajo y mucho dinero también. Y esto quiere establecer que nosotros, 5 años antes de la formalización del movimiento, ya veníamos recorriendo el país, estableciendo contactos de estructuras sociales. Yo en 2009 fui presidente nacional de los médicos rurales, lo cual nos dotó de ese contacto diario con las clases sociales más desatendidas. Y en ese aspecto, muchos de nuestros amigos, mucha gente que comenzaba a creer, nos apoyaron de manera logística cuando teníamos que trasladarnos, cuando tendríamos que hacer algún recorrido, establecer nuestras brigadas de recolección de firmas, en las cuales yo estaba incluido personalmente, 1 año y medio transitando en eso. Entonces fue un esfuerzo, pero hay que aclarar algo. Siempre los recursos van a ser limitados y las necesidades infinitas. Por eso nos demoramos 5 años en formalizar el movimiento, 1 año y medio en la recolección de firmas. ¿Y ya hicieron las cuentas de cuánto dinero se invirtió en el partido? Alrededor de $350,000 en todo ese trayecto de 5 años. Es la contabilidad general que tenemos, de acuerdo a que si alguien ponía, por ejemplo, 1,000 banderas, bueno, se contabilizaba un precio estándar, y etcétera, etcétera. Hasta eso están contadas, hasta las banderitas. Es que tiene que contarse todo, pues, Marlon. O sea, hasta el traslado, hasta la gasolina, porque un movimiento serio tiene que llevar una contabilidad seria también. ¿Y usted personalmente cuánto puso? Cero. Porque no tenemos, pues, los ingresos necesarios. Pusimos el ímpetu, la pasión, la preponderancia para responderle al país. Pero no hay nadie que tenga un ingreso normal entre todos los ciudadanos de clase media que pueda sustentar tal cantidad de dinero. No, pero de sus ahorros algo habrá puesto como líder del partido. Ahorro, yo tengo familia, tengo hijos. ¿Qué ahorro podemos tener? Ahorro en nuestro vehículo, en nuestra vivienda, pero nosotros estamos destinados 100% al trabajo, no como otros que salen de la banca, forman su movimiento político en 2 meses y pretenden hacerlo como una empresa privada. O no como los otros que saliendo del mismo pretenden perennizarse en el caudillismo político con movimientos que son heredados. Nosotros ¿De quién está hablando? Lo último, el primero entendí que fue Guillermo Lazo, el segundo no sé de quién está hablando. Nosotros hablamos, sí, del ex banquero, el disque ex banquero que salió de la banca. Y segundo, y por ejemplo, de Fuerza Ecuador también, que es un movimiento heredado, pero que es familiarmente reconocido el liderazgo, pues por un momento pensé de ellos mismos. Por un momento pensé que era Jorge Glass y Lenín Moreno. No estamos hablando absolutamente. Bueno, dijo caudillismo, por eso. Bueno, pero el caudillismo significa perennizarse en una posición de poder. Y puede ser tanto una posición de poder de elección popular como Estado, una posición de poder dentro de un movimiento político. Bueno, pero Abdalá Bucaram está 20 años fuera del Ecuador. ¿Cómo se va a perennizar? ¿Pero dónde están los nuevos líderes? Pues si un movimiento político no es un movimiento familiar, no es un movimiento político de cierto grupo. Un movimiento político es un vehículo de las necesidades ciudadanas. Con ese pensamiento, Marlon, con todo el respeto, mejor vivamos en una anarquía total, porque aquí ya nadie puede dirigir las riendas del país, pues. Bueno, Abdalá Bucaram creo que tiene su derecho también. Como usted trabajó en la conformación del nuevo partido político. Por supuesto. Porque no estuvo aquí Abdalá Bucaram Ortiz, sino él recogiendo también firmas y ya tiene su partido y todo el derecho. Lo respetamos. Todo el derecho del mundo y ahora son... El problema es que veo que usted más o menos quiere rivalizar con Dalo porque van por ahí queriendo captar el cemento de la juventud. Son los más jóvenes de los candidatos. No hay que equivocarse. Nosotros queremos rivalizar es con la pobreza, con la falta de oportunidades. Que se ponga enfrente esa política tradicional que ya fue, sí, para desecharla y caducarla al tacho de la basura. Nuestra intención
es darle la oportunidad a una visión distinta al país, no una visión radicalizada en la ideología estéril, sino una visión entregada al servicio. Y pongo un ejemplo. La mayoría de candidatos hablan de una nueva constituyente. Yo me pregunto, a ti joven, que necesitas entrar a la universidad, ¿es necesario el cambio de una constituyente, de una nueva constitución? A los empresarios que necesitan disminuir las tasas impositivas de tributos, ¿es necesario un cambio de constitución? Para ampliar los servicios 24 horas, 7 días a la semana de los dispensarios médicos, ¿es necesario un cambio de constitución? Entonces, vamos al concepto que necesita la ciudadanía o al concepto que necesitan ciertos grupos de poder. Claro, yo le decía la rivalidad porque ahorita están en franca competencia por los votos. O sea, Pero no solo con él, con todos. Bueno, con él con todos. Y con los demás, pero siempre tomando en cuenta que según las encuestas que se han hecho públicas, el gran porcentaje de indecisos, que son más del 50%, claro que sí, la mayoría son jóvenes. Por los supuesto. Llamados millennials, ¿no? Porque hay una asintonía en cuanto a lo que tiene que ver con la política actual. Esa sintonía quiere decir que no están hablando la política tradicional sobre las necesidades, no solo de los jóvenes, de la ciudadanía en general, y están hablando más de la coyuntura, el reparto, de esa amistad para ellos, pero enemistad para el pueblo ecuatoriano. Pero si no aparece absolutamente nada, si no tenemos nuevos líderes, ¿cómo pretendemos tener otra visión del país? Por cierto, hablando de repartos, ¿usted no participó en ningún tipo de conversación para llegar a una alianza electoral? Por supuesto. ¿Con quiénes Conversamos con Acuerdo Nacional por el Cambio, con Gustavo Larrea, conversamos con Enrique Ayala Mora, conversamos con Jimmy Jairala. Nosotros tuvimos siempre la intencionalidad de aperturar el camino político para el Ecuador en base a propuestas. Pero cuando esas propuestas son tan endebles que dependen más bien del ánimo de quien quiere ser candidato y no le ofrecen como un niño que no se le da el regalo prometido y arma berrinche y se va de un extremo a otro, Marlon y ciudadanos, ¿cómo podemos trabajar? Es una indignación que sentimos los jóvenes que estamos representando a la mayoría del voto popular, de esos que están emergiendo, esos nuevos liderazgos que se ven ávidos de una política nacional. Repartos coyunturales mezquinos. Repartos de espacios en la papeleta, de ese tipo me está hablando. A eso no hubo un acuerdo respecto a ese asunto. Por supuesto, pues que yo quiero ser candidato de que si yo no soy candidato, los que antes criticaban a cierto sector se van de un polo al otro. ¿Qué pasó, pues? ¿No estamos hablando acaso del país, de propuestas concretas? Entonces tenemos que ser autocríticos. Y si hay que destrozarlos el día de mañana, y discúlpeme la severidad de mi posición, pero me siento indignado con la posición de la política tradicional que no tiene nada bueno para el Ecuador, sino más redundar en lo mismo. Y lo mismo significa una visión tergiversada de lo que queremos como futuro. Por eso prefirió ir solo que mal acompañado. Claro. ¿Sí? Si tenemos que luchar solos, sabemos que luchar solos significa redoblar esfuerzos, pero tenemos de sobra pasión. Redoblar situaciones en las cuales tenemos que debatir con muchas posturas políticas, pero tenemos la inteligencia y la experiencia necesaria para hacerlo. Lo que jamás haremos es someternos a ese poder que ha encadenado el país. Y no hablo del oficialismo actual, hablo de la clase política que no hace nada para proponer una visión distinta. Y yo digo algo, mire, tanto se habla de cuestiones de progreso y nadie puntualiza las cosas. ¿Por qué no han propuesto la entrada de mercados de instituciones financieras internacionales para que baje la tasa de crédito? Jamás lo van a hacer. Bancos extranjeros. Por supuesto, porque el reparto con el sistema financiero es coyuntural con el candidato y el poder político, así que que ya nos vengan a meter ese cuento. Pero ya ha ocurrido, Iván. Ha llegado un banco de Centroamérica recientemente. Pero por favor, pues ¿dónde están las propuestas de los actuales candidatos a la presidencia de la República en base a eso? Mire, solo por poner un ejemplo, el banco del que sale un candidato tiene una tasa de interés alrededor del 11.3% en los créditos hipotecarios. Por ejemplo, el Banco Santander de Chile, hablando de Latinoamérica, tiene una tasa de interés del 4.3%. ¿Cómo pretendemos competitividad? ¿Y el IES cuánto está? En 9. Si manejamos lo mismo. Y hablando de todos, ¿no? Bancos públicos y privados, o sea, financiamiento. Si no tenemos competencia, no tenemos ecuanimidad y transparencia para los ciudadanos.
Imagínese, es un buen punto el que toca usted. Veo que siempre exceptúa al gobierno actual, como que quiere separar al gobierno actual de los de la partidocracia. Entonces, sí, no lo mete en el mismo saco. Debió haber usted entonces apoyado al binomio Moreno-Glass. Marlon, otro error de concepto suyo. Cuando hablamos de la política tradicional, hablamos de todo. Incluido Correa. Por supuesto, por favor. Son 10 años, por no favor. tiene por qué estar afuera. Nosotros tenemos que manifestarlo. Si hay cosas buenas que han pasado en el país, no solo en el oficialismo, si hay cosas buenas que han pasado en todas las décadas democráticas del Ecuador, hay que reconocerlo. Pero si hay cosas malas, nosotros no estamos exceptuando, salvando a nadie. Estamos diciendo, la política tradicional. Yo comencé con una locución diciendo, esa política anterior de la partidocracia corrupta, no queremos estar. Y la política actual, estancada, que se quiere perennizar, tampoco queremos estar. ¿Qué es lo que más no le gusta a usted del gobierno de Correa? Porque lo que le gusta más o menos ya lo dijo. Un Estado totalitario. El totalitarismo. No podemos vivir con un Estado totalitario, un concepto general, porque hay cosas puntuales que debemos de pronto desmenuzar. Pero cuando un Estado pretende ser el principal contratista, el principal dador de trabajo, significa que cuando pasan situaciones en donde merman los ingresos del Estado, por ejemplo, el 52% que representan las exportaciones petroleras, que están a un bajo precio, cuando tenemos una deuda pública interna y externa, sobre todo la externa, a alta tasa de interés, a corto plazo, y tenemos menor ingreso, pues estamos cavando un foso. Tenemos que compensar, y la compensación adecuada es la empresa privada también. La empresa privada, al tener un orden jurídico tributario adecuado, hace que se invierta mucho más, genera el trabajo necesario, y esa generación de trabajo necesario indica que el ciudadano tiene dinero en su bolsillo para activar ese microciclo de la economía. Entonces, tiene que haber en un Estado una compensación para el progreso. Lo que nosotros fustigamos es cuando hay una radicalización ideológica, y por eso la postura de no aperturar a la empresa privada. ¿En este totalitarismo que usted menciona incluye la criminalización de la protesta social? Pero, por favor, o sea... Tantos juicios contra manifestantes. Y eso incluye también la libertad de expresión. O sea, hay que tener una línea muy fina entre también qué es lo verdadero y qué es lo que se exacerba por muchos medios públicos, privados, públicos, lo que sea. Entonces, hay que tener conciencia. Pero siempre va a ser más adecuado que la ciudadanía pueda expresarse libremente a coartar ese derecho. Pero entonces, ¿qué haría con la ley de comunicación y con la Supercom? Hay que revisarla, y también la Supercom está constituida de una manera que no es adecuada para el principal juzgamiento de ciertos casos. Pero en la ley de comunicación hay que revisarla, porque también hay que modificar ciertos aspectos, pero ponerla a la ciudadanía que decida, porque a la final somos los ciudadanos los que mandamos el país, los mandantes, los que delegamos ese poder, y son ellos mismos los que tienen que decidir sobre ciertas leyes o reglamentos. Pero se mantendría en todo caso la Supercom. Bueno, se mantendría, pero modificando muchas cosas que lo pondríamos a posición del pueblo ecuatoriano. ¿Y sacándole al señor que está al frente ahora, o lo ratificaría usted? ¿A cuál señor? Que está al frente de la Supercom. Bueno, es que sí. Que mejor ni lo nombro. Es que si nosotros tenemos el favor del pueblo ecuatoriano y somos gobierno, como lo vamos a hacer, tiene que cambiar radicalmente la estructura. Hablemos de hechos de corrupción. ¿Usted qué ofrece respecto a muchos casos que ya se están ventilando ahora públicamente? Por ejemplo, Petroecuador, y que el gobierno en eso ha sido experto un poco de poca transparencia, o sea, en oscurecer las cosas, en tratar de decir que no pasa nada, en minimizar los escándalos. ¿Qué haría usted, por ejemplo, respecto a lo que está ocurriendo en Petroecuador, los casos que se están ventilando? Porque no va a alcanzar este gobierno, además, para conocerse todo. ¿Usted está interesado en eso o sencillamente mira para adelante? Marlon, su pregunta responde a esa confluencia de la política tradicional del pensamiento. No es que deje de ser importante, ciudadano. Debemos fustigarlo radicalmente. Pero ¿dónde están las propuestas en beneficio de los ciudadanos? Vamos después. Usted lo que emana es un vehículo del revanchismo político. A ver, el Estado ecuatoriano tiene una institucionalidad que debe, primero, legislar y fiscalizar para los intereses del Estado. Esto quiere decir, cualquier acto de corrupción que se conozca, debemos fiscalizarlo y debemos, pues,
obviamente judicializarlo en los casos necesarios. La institucionalidad no funciona, Iván, ese es el problema. Pero tenemos un fiscal Garo Chiriboga que el sistema institucional, burla. la institucionalidad como tal existe. Por ejemplo, no tenemos pero es el sistema. Tenemos a la Contraloría, tenemos incluso al Legislativo. O sea, hay que darle las vías necesarias. El Ejecutivo debe emanar las políticas necesarias para que se cumplan. Pero el Ejecutivo no debe perder día y noche teniendo un gobierno a cuestas, sabiendo que tiene que hacer progresar el bienestar ciudadano, mirando simplemente al futuro por el retrovisor. O sea, hay una institución adecuada y nosotros lo hemos planteado, que debe haber una comisión ciudadana que trabaje independientemente, pero en concordancia con el Ejecutivo, para que sea un observador adecuado de la real fiscalización. ¿Y quién puede permitir algún acto de corrupción? Por favor, hay que tener sangre en la cara y decirle a la ciudadanía, tenemos que fustigar duramente todos los actos de corrupción, sean de este gobierno, sean los anteriores. No puede ser permitido en la patria ecuatoriana. Pero no veo mucha voluntad. El problema Por favor, un mucha ejecutivo voluntad de debe quién, tener hermano. la decisión política, además de hacerlo, de sancionar a sus ministros, a los subalternos de los ministros, porque finalmente emanan de esa cúpula de poder política, por supuesto. Iván. Entonces no puede ser que el ejecutivo también diga, no, ahí está el fiscal, ahí está el contralor, y lavarse las manos. Dígame en la Constitución dónde refiere que el Ejecutivo tiene como función principal la fiscalización. Por Dios, no hay que confundir las cosas. Es una responsabilidad política, porque de ahí salen los nombramientos. Usted ha estado acertado en esa posición. Es una política de gobierno, pero no debe ser una operatividad del Ejecutivo. Si existen instituciones que lo deben hacer, el Ejecutivo debe estar concentrado en muchas otras cosas, además de verificar que se cumplan las políticas de fiscalización. Pero recordemos, ciudadanos, tenemos un legislativo también que hay que elegirlo adecuadamente. Tenemos un sistema de Contraloría y un sistema judicial que se deben complementar y no estar como traje a la medida de quien los necesite. ¿Usted cree que este gobierno ha sido corrupto? El de Correa me refiero. Pero si se han comprobado actos de corrupción, ¿cómo no va a ser corrupto? Sí, un solo acto de corrupción en general engloba al gobierno, por aislado que sea, porque no han sido efectivos para el control. Desgraciadamente, el Ejecutivo, mañana como presidente, no se puede controlar absolutamente todo. Pero hay que minimizar, por sobre todas las cosas, cualquier foco de corrupción donde aparezca y erradicarlo. Y sobre todo, no inmiscuirse, porque usted, ya que está metido en política, debe conocer y debe haber escuchado seguramente las presiones pues que hay por detrás para un fiscal, para un contralor. Por favor, o sea, eso también, ese es el poder político del que le hablo, y la responsabilidad que tienen los presidentes. Tendría que comprobarse. Pero sin lugar a dudas, en cualquier país del mundo, en cualquier democracia, es fustigable ese hecho. No se puede permitir imaginarse que no envían una acción para impedimento de salida del país simplemente por avisarle al compadre. O sea, discúlpeme, eso se debe radicalizar en la postura que no debemos permitir. Y si se comprueba, el funcionario debe dar un paso al costado. Iván, usted sabe que en este gobierno se han creado nuevos ricos. ¿Alguna vez Bueno, yo no lo sé, si usted lo sabe. Bueno, es bueno que nos diga. Está el caso de Petroecuador, por ejemplo. O sea, esa gente no tenía las mansiones que tiene ahora. Bueno, habría que contrastar, pues no. Hay que ser muy cuidadoso en... ¿No le gusta el término? Las situaciones que se dicen, porque no se puede hablar tan ligeramente. Pues no hay que contrastar con la declaración de bienes patrimoniales que se ha hecho, de dónde proviene, etcétera, etcétera. Mientras esto esté en un tema judicial, nosotros no podemos emitir una opinión hasta que la justicia mismo verifique. Y un calificativo así, no le gustan nuevos ricos. En todo caso, lo que sí se ha visto, Iván... No es que no nos gusta, es que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. En este gobierno también ha habido, por medio de decretos de emergencia, además, por eliminación de concursos que antes eran habituales en anteriores gobiernos, y este gobierno un poco desechó eso, los regímenes especiales también, que van directamente con invitaciones. Entonces se ve que sí hay un grupo de contratistas incluso que ha sacado provecho, obviamente contratando y beneficiándose por ese lado económicamente, que es una cosa que debería ser normal. Pero se crean argollas. Normal. Debería ser normal que un contratista gane algo. Si se beneficia un contratista por un ámbito coyuntural de la amistad, yo no lo veo para nada normal. Yo lo digo en el buen sentido de la palabra.
O sea, un contratista que por lo menos cumplió su trabajo y se ganó su plata, que eso es legítimo. Pero a lo que me refiero es el grupo, las argollas, que tanto se habla de este gobierno, la gallada que tanto menciona Correa, se van creando. Y en este gobierno también se han creado. Se han creado y eso yo creo que, no sé si usted lo quiera decir, pero es mi opinión, se han creado y hay que desbaratarlas para que haya más transparencia, para que haya oportunidad para todos, para que no necesariamente el contratista tenga que estar alineado al gobierno así, tampoco un enemigo, por supuesto, sino que más bien reúna los requisitos, reúna la experiencia, reúne la capacidad operativa para hacer el trabajo que está demandando el Estado. Pero si eso es lógico en cualquier... Usted va a romper esas argollas. Estamento del Estado. Pero no, por favor, hay que tener un sistema equilibrado. No es tan lógico en este gobierno, Iván. Un sistema, digo, en cualquier democracia, en cualquier Estado, hay que tener un sistema equilibrado para que ese sistema, tanto compras públicas como adjudicación de ciertos contratos, sea por la vía legal y a quien mejor haya participado con una mejor propuesta y con un mejor patrimonio también para soportar lo que se viene. Entonces, es lógico, pero no ha pasado. Pero es que nunca ha pasado en el país y nos vamos a referir a eso. O sea, antes las contrataciones eran a dedo, por favor. O sea, y ahora no se trate de satanizar todo lo que ha pasado, porque nosotros sí sabemos la historia del Ecuador y sí sabemos cómo antes a dedo se adjudicaban las cosas. No estamos defendiendo para nada el sistema. Sabemos que hay que modificarlo, que hay que transparentarlo hacia la ciudadanía, pero no se pretenda decir también o tratar de insinuar que antes estábamos mejor. No en ese tipo no he dicho eso. He dicho que la cosa continúa. Entonces, lo que debe haber es una política pública que venga de la mano a una participación ciudadana, y no me refiero al Consejo de Participación Ciudadana, que esté velando por una transparencia en compras públicas y en todo el sistema financiero estatal. Es la única manera que podemos evitar estos vicios de ciertos grupos políticos que acceden al poder y pretenden hacer pues suyo todo este estamento como que si fuera privado. Mire que sus primos, los hermanos Alvarado, han visto incluso también que parientes suyos han participado en algunas empresas que han tenido contratos con el Estado. Entonces ahí también se habla de que hay, no sé si favoritismo, si ha habido algún tipo de... Bueno, si usted lo dice, debe tener pruebas para esto de que se han favorecido empresas. Yo no lo conozco, pero en todo caso... ¿No ha escuchado Vialmesa usted? El caso Vialmesa. Mire, hay cosas que no lo he escuchado ni he visto las investigaciones, pero en todo caso, Marlon, usted debería preguntarle a ellos, pues son los principales implicados. Sí, yo sé, pero no bueno, a mi persona. Bueno, no digo desafortunadamente porque obviamente es su familia, y familia es familia, pero obviamente ocupan han ocupado un puesto muy importante durante todo el gobierno, 10 años, fíjese prácticamente. Pero, está ahí pero con más razón, Marlon, debería preguntarnos, invitarle a los señores Alvarado y preguntarle sobre esas cosas. ¿Yo qué le puedo manifestar en eso? La familiaridad existe, el respeto, la consideración, el llevarnos bien. Pero eso no significa que yo tenga que responder por cosas que ellos hayan hecho o dejen de hacer. Eso ellos mismos tendrán que responder. Y no significa que si usted llega al gobierno los va a favorecer o va a pretender. Disculpe que sea muy irónico con la risa. Es que yo le pregunto y usted tiene derecho a contestarme. A mí me parece que está muy sesgada su opinión hacia una cosa. Por favor, si fuera un interés personal mío, entonces, de loco es abrir un movimiento político, como lo refería anteriormente, hacer una estructura con alguien que no es conocido nacionalmente hasta hace poco, y simplemente en vez de eso no participar dentro del paraguas de Alianza País. Entonces nosotros tenemos transparencia en nuestra actuación y también nuestro propio criterio, pero la política tradicional es la que quiere englobar a la gente y decir, no, pues como es familia, yo le aseguro que usted debe tener un familiar en el sistema público, porque el sistema público es tan grande que por ahí algún familiar... Eso no quiere decir que usted esté íntimamente relacionado con cualquier posición. Esos son personas que esgrimen criterios porque ya no tienen argumentos para la ciudadanía, porque no tienen respuesta. Y nosotros vamos a caducar el 2017 todas esas posturas. Bueno que lo diga. En todo caso, usted ha reconocido que no era muy conocido, sobre todo su nombre, su rostro a nivel nacional. Y aún así usted ha tomado la decisión de lanzarse al ruedo presidencial, lo que obviamente es una decisión valerosa, al menos. Somos valientes. Valerosa. Y le pregunto, la pregunta es si esto es un primer paso, una primera campaña, el entrenamiento para lo que usted quiere para después. Porque obviamente su nombre no aparece en las encuestas, es como que nadie lo toma en cuenta, pero le puede servir de fogueo.
¿Esto va para adelante, Iván? Marlon, si nadie me tomara en cuenta, no estuviera sentado con usted, porque usted me llamó para la entrevista. No, me refiero a sus opositores. Pero usted dice, nadie generalizó, ¿no? Entonces, exactamente. Nosotros corrijo. hemos sido valientes para tomar una decisión por el país, para levantar una nueva generación, ya que no existe un checklist para decir, usted puede participar por esto, por lo otro. Sí, nosotros tenemos una corta edad, somos el candidato más joven de la vida democrática del Ecuador, pero téngalo por seguro que lo que no somos es los corruptos de siempre, tanto de toda la clase política tradicional. Lo que no somos es gente que trata un movimiento político como empresa privada. Lo que no somos es lleno de vicios para pactar con coyunturas políticas en contra del bienestar ciudadano. Y nosotros sí le ponemos el pecho a las balas. Y hemos dicho que el 2017 no es ningún entrenamiento. Es la victoria del compromiso social en las elecciones. Y esto hace que mucha ciudadanía se esté levantando en razón de ese mensaje. No nos interesan las opiniones de las encuestas, por favor. Esas encuestas son hechas como traje a la medida de quién las paga. Porque vemos disvariación de porcentaje, pero lo único que vemos que es ecuánime y constante es lo que usted manifestó hace rato, que hay un alto porcentaje, mayor del 50% de indecisión. ¿Usted cree a estas alturas por qué pasa eso? Porque hay una sintonía, hay una desidia de la población en general con la política tradicional, porque no encuentra una respuesta verdadera. Y porque cuando quieren darle una respuesta verdadera, tienen miedo de los poderes políticos y económicos para decir sí a la ciudadanía y no a grandes poderes económicos. En todo caso, sí será, me imagino, de experiencia esta primera campaña presidencial. Y usted está joven, tampoco niegue la posibilidad. Usted me da como perdedor, porque dice esta primera campaña. Bueno, veremos el 2017 en febrero qué pasa. Nosotros lo veo estamos en desventaja, tranquilos. Iván. Lo veo en desventaja porque efectivamente hay candidatos que están siendo candidatos desde hace 5 o 6 años. Está el candidato del gobierno, hay organizaciones un poco más grandes que la suya, y eso yo, siendo objetivo, le veo cierta desventaja. Siendo No objetivo, está siendo encuestas. Totalmente contrario a la visión de la misma política ecuatoriana. En el 2003, ¿quién daba victorioso al presidente que quedó en ese momento? El 2006, ¿quién daba victorioso al actual presidente? Por favor, ya la historia nos ha enseñado, no solo en Ecuador, muchas partes del mundo. Así que esa objetividad que usted manifiesta va a desbaratarse el 2017 porque no es consistente con los antecedentes que hemos tenido en la vida democrática del Ecuador. El 3 de enero. ¿Cómo va a llevar usted su campaña? ¿Va a ser una campaña propositiva? ¿Va a ser agresiva? ¿Cuál va a ser el modo de usted de encarar, de pedir esos votos a los jóvenes indecisos para convencerlos que voten por usted? Marlon, y a todos los ciudadanos, por favor, ¿quién pretende querer peleas estableciendo las necesidades del pueblo ecuatoriano? A la gente no le interesa que se pelee el de izquierda, el de derecha, Pepito, Juanito. A la gente le interesa que alguien, como me manifestaba Roberto Rodríguez, ex trabajador de empresas constructoras en Manaví, me decía: Iván, yo ya no tengo el sustento diario, no sé cómo voy a pagar la luz, el agua, y a mí acaso me interesa que vaya de izquierda tal, que el mejor modelo es de derecha, que vaya X, Y, Z. No, a mí me interesa llevar el sustento diario. Nosotros somos propositivos y por eso es que somos transparentes para reconocer lo bueno y también fustigar lo malo. Lo que jamás caeremos en pugnas estériles, en razón de que no vayan a beneficiar al pueblo ecuatoriano. Sí planteamos cosas concretas, técnicas y con sustento, porque es muy fácil hablar, pero es muy difícil sustentar esas posturas. Yo le manifiesto a los ciudadanos y en todos nuestros recorridos le hemos dicho que cuando le hagan una propuesta, que la sustente, que le digan cómo lo van a hacer, porque si no, son irresponsables. Y mucho y más hay que difícil no darles ni siquiera la más mínima atención. Y mucho más difícil es ejecutar también, porque un plan bien sustentado se lo puede explicar, se lo puede presentar. Pero que ahí está la sustentación técnica, el saber cuál va a ser la vía constitucional, administrativa, para poder ejecutar esas políticas. Pues yo mañana puedo decir que vamos a establecer una base espacial en el Ecuador para hacer viajes a Marte. Probablemente interesante como Estado por la innovación, pero me pregunto, ¿es necesario? ¿Es adecuada en el momento en que vivimos, en la recesión económica, social y política? Así que mucho cuidado con las propuestas que suenan bonitas, pero que no tienen ningún sustento técnico. ¿Qué haría con la refinería del Pacífico usted, que nosotros la dejaríamos de stand-by. Es ineficiente adquirir un préstamo de más de 13.000 millones de dólares en este momento que tenemos un presupuesto
fiscal, un déficit directo, en donde tenemos mayor aumento del desempleo, en donde tenemos una deuda externa creciente. ¿Usted cree que sería bueno invertir 13.000 millones cuando los precios del petróleo han disminuido? Eso es una locura. Ya se gastaron 1.500 millones, desafortunadamente. Bueno, tendrán que responder quiénes se gastaron. Eso a nosotros nos preocupa es el bienestar ciudadano. Iván, estamos terminando. El último mensaje. ¿Por qué los ciudadanos tendrían que votar por usted? Precisamente por criterios contrarios a la política tradicional, a muchos conceptos que usted, Marlon, ha emanado y ha esgrimido, porque nosotros necesitamos una política más justa, porque somos arriesgados, porque decimos las cosas como son, porque no tenemos ese compadrazgo político, como muchos actores ya de trayectoria, que simplemente hacen escarbar un foso para el país, porque somos fuertes, porque tenemos pasión por el servicio y porque nunca estaremos por encima una ideología política que el bienestar ciudadano. ¿Y se siente preparado para todo eso? Pero por supuesto, si no, no estuviéramos sentados en este momento aquí. Muy bien, gracias Iván Espinel, Marlon. Candidato, el más joven. ¿Cuántos años tiene usted? 33 años. Y bueno, le voy a preguntar a muchos políticos tradicionales les arde esa participación porque dicen, ¿cómo es posible? Bueno, les informo, una nueva generación política se ha levantado y no va a parar su marcha hasta tomar las riendas del país. Gracias, Iván Espinel. Muchas Suerte gracias. en la campaña, suerte en las elecciones. Y bueno, a ustedes ya tienen las propuestas esgrimidas por el candidato de Fuerza, Movimiento, Compromiso Social. Hay que informarse. Bueno, lo sé, no que todavía no está en la memoria todavía grabado, Iván. Gracias, muy amable. Y gracias a ustedes por su atención. Será hasta un próximo programa. Libertad.